Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida a Vení que te leo, un podcast sobre libros, novedades editoriales, chismecito literario y todo lo relacionado a nuestro hobby favorito, la lectura. Si te gustan los libros como entretenimiento o para entender y cuestionar el mundo, este es tu lugar ideal. Vení que te leo. En este episodio quiero hacer algo un poco diferente y es recomendarles o intentar convencerlos de leer a mis autores favoritos con entre 2 y 3 textos de cada uno. Obviamente de los que son mis favoritos voy a intentar hacerlo con 3 y los que son favoritos pero normal lo voy a intentar hacer con 2. Vamos a comenzar con una de mis autoras favoritas, que es Claudia Piñeiro. De hecho, es mi autora favorita por encima de cualquier otro. Y el primer fragmento que voy a leer es el siguiente. O sea, voy a leer los fragmentos sin decir de qué libros son y luego sí les voy a contar de qué novela o libro de cuentos se trata. Los lunes son los días que lleva más tiempo entrar al club de campo La Maravillosa. La cola de empleadas domésticas, jardineros, albañiles, plomeros, carpinteros, electricistas, gasistas y demás obreros de la construcción parece no terminar nunca. Gladys Varela lo sabe, por eso se maldice ahí donde está, parada frente a la barrera de la que cuelga el cartel personal y proveedores, detrás de por lo menos otras 15 o 20 personas que, igual que ella, intentan entrar. Se maldice por no haber cargado la tarjeta electrónica que le permitiría el acceso directo, pero es que la tarjeta vence cada 2 meses y los horarios en los que se puede hacer el trámite para recargarla coinciden con los horarios en los que ella trabaja para el señor Chazarreta. Y el señor Chazarreta no tiene un buen carácter, o al menos no tiene buena cara, y a Gladys esa cara la intimida. Aunque ella no sabe si el gesto con el que la mira se debe a que es hosco, o seco, o de poco hablar. Pero sea lo que fuere, esa es la razón por la que no se atrevió hasta ahora a pedirle salir antes o tomarse un rato para ir a la guardia a recargar su tarjeta de ingreso. Por la cara con que la mira, o no la mira, porque en realidad rara vez el señor Chazarreta lo hace. Mirarla a ella. Mira en general, mira alrededor, mira hacia el jardín o mira una pared en blanco. Siempre con mala cara, serio como enojado. También con todo lo que tuvo que pasar, se entiende. Ahora vamos con el fragmento de la novela número 2. No creo en Dios desde hace 30 años. Para ser precisa, debería decir que hace 30 años me atreví a confesarlo. Tal vez no creía desde tiempo antes. No se abandona la fe de un día para otro. Al menos no fue así para mí. Aparecieron algunas señales, síntomas menores, detalles que al principio preferí ignorar. Como si estuviera germinando dentro de mí una semilla que tarde o temprano reventaría y abriría la tierra para salir a la superficie como un tallo verde, tierno, débil aún, pero decidido a crecer y gritar a quien quisiera oírlo: no creo en Dios. Y ahora vamos con el tercer y último fragmento de Claudia Piñeiro. Para aquel entonces hacía más de un mes que Ernesto no me hacía el más 18, o quizás 2 meses, no sé. No era que a mí me importara demasiado. Yo llego a la noche muy cansada. Parece que no, pero las tareas de la casa, cuando una quiere tener todo perfecto, te agotan. Si por mí fuera, apoyo la cabeza en la almohada y me quedo dormida ahí mismo. Pero una sabe que si el marido no la busca en tanto tiempo, no sé, se dicen cosas. Yo pensé, lo tendría que hablar con Ernesto, preguntarle si le pasaba algo. Y casi lo hago. Pero después me dije, ¿y si me pasa como a mi mamá? Que por preguntarle salió el tiro por la culata, porque ella lo veía medio raro a papá, y un día fue y le preguntó: ¿te pasa algo, Roberto? Y él le dijo: sí, me pasa que no te soporto más. Si les interesó el fragmento número 1, pertenece a la novela de la autora llamada Betty Boo. Si les interesó el fragmento número 2, pertenece a la novela Catedrales.
Y si les interesó, el fragmento número 3 pertenece a Tuya, que es la primera parte de una duología y que dentro de poco se va a estrenar una serie. Ahora vamos con mi segunda autora favorita, que es Florencia Bonelli. Y el fragmento número 1 dice lo siguiente: en silencio recibió la paga, una cantidad importante, de hecho, la más generosa que su oficio le había redituado. Y no solo se trataba de un adelanto. Entre otras cosas, exigió libras esterlinas y Fouché había cumplido. Contó los billetes y los guardó en el bolsillo interno de su gabán. Fouché entrecerraba los ojos como si intentara descifrar el acertijo que tenía enfrente. El sicario sonrió para sí, acostumbrado a provocar esa clase de curiosidad y difidencia en sus clientes. La fama lo precedía y no había necesidad de explicarse, ni siquiera con Joseph Fouché, el ministro de la policía de Francia. Ahora vamos con el fragmento número 2. En mis tiempos no tenía nombre, ahora lo llaman bullying. 33 años atrás, con solo 13 años y una familia deshecha, comencé a padecer las burlas y las agresiones de mis compañeros del secundario, aunque si debo ser justa, el que llevaba la voz cantante de la aplicación del tormento era uno. Los demás seguían su batuta como los obedientes músicos de una orquesta. Tomarme de punto no representaba un desafío a la inteligencia ni un comportamiento original. Nada en mí inspiraba la palabra hermoso, ni siquiera lindo o agradable. Gorda, estrábica, pálida, lo que realzaba la ligera pelusa negra sobre el labio superior, dientes chuecos y cejuda, encarnaba el epítome del objeto de burla. Los lentes con el parche en el ojo bueno se convirtieron en la frutilla del postre. Y ahora vamos con el fragmento número 3. Lunes 12 de diciembre de 1825, Hampstead, en las afueras de Londres. Los amantes retozaban en la cama, se besaban, se provocaban, se acariciaban, se contemplaban a los ojos e intentaban olvidar que la sodomía constituía una ofensa para la ley inglesa, castigada incluso con la muerte. Fuera, la noche helada y silenciosa ocultaba los peligros que amenazaban ese amor desgraciado y condenado. En la intimidad del dormitorio, con el fuego de la chimenea como única fuente de luz y de calor, se sentían seguros y se permitían soñar con un futuro en la lejana y exótica Australia. Bien, si les interesó, el fragmento número 1 pertenece a la novela El Cuarto Arcano, el primer tomo de la biología del Cuarto Arcano, que se compone de esta novela y El Puerto de las Tormentas. El segundo fragmento pertenece a la novela autoconclusiva La tía Cosima y el tercer fragmento es del primer libro de la saga de la Casa Neville llamada La formidable señorita Manon. Y ahora vamos con mi tercera autora favorita, Jane Austen. Ahora les voy a leer el fragmento número 1, aunque creo que lo van a reconocer fácilmente. Es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero, dueño de una gran fortuna, siente tarde o temprano la necesidad de una mujer. Aunque los sentimientos y opiniones de un hombre que se halla en esa situación sean poco conocidos, a su llegada a un vecindario cualquiera, está tan arraigada tal creencia en las familias que los rodean que lo consideran propiedad legítima de una u otras de sus hijas. Ahora vamos con el fragmento número 2. Nadie que hubiera conocido a Catherine Morland en su infancia habría imaginado que el destino le reservaba un papel de heroína de novela. Ni su posición social, ni el carácter de sus padres, ni siquiera la personalidad de la niña favorecían tal suposición. Mr. Morland era un hombre de vida ordenada, clérigo y dueño de una pequeña fortuna que, unida a los dos excelentes beneficios que en virtud de su profesión usufructuaba, le daban para vivir holgadamente. Su nombre era Richard. Jamás pudo jactarse de ser bien parecido y no se mostró en su vida partidario de tener sujetas a sus hijas. La madre de Catherine era una mujer de buen sentido, carácter afable y una salud a toda prueba. Fruto del matrimonio nacieron en primer lugar 3 hijos varones, luego Catherine, y lejos de fallecer la madre al advenimiento de esta, dejándola huérfana como habría correspondido tratándose de la protagonista de una novela, Mrs. Morland siguió disfrutando de una salud excelente, lo que le permitió a su debido tiempo dar a luz a 6 hijos más. Y ahora vamos con el fragmento número 3.
Hará ya unos 30 años, la señorita Maria Ward de Huntingdon, que solo poseía una dote de 7.000 libras, tuvo la buena suerte de cautivar a Sir Thomas Bertram de Mansfield Park, en el condado de Northampton, y ascender, por tanto, a la categoría de esposa de un baronet, con todas las comodidades y consecuencias que conllevaban una casa bonita y cuantiosos ingresos. Todo Huntingdon celebró la conveniencia del compromiso y su tío, de profesión abogado, reconoció que le faltaban al menos 3.000 libras para estar a la altura del novio. Ella tenía 2 hermanas que podían beneficiarse de su ascenso, y aquellos que las conocían, que opinaban que la señorita Ward y la señorita Frances eran tan hermosas como la señorita María, no dudaron en predecir que se casarían igual de bien que su hermana. Pero en el mundo no hay tantos hombres ricos como mujeres hermosas que los merezcan. La señorita Ward, después de media docena de años, se vio obligada a casarse con el reverendo Norris, un amigo de su cuñado que apenas poseía alguna fortuna, y a la señorita Frances le fue todavía peor. Si les interesa, el fragmento número 1 pertenece a la novela Orgullo y Prejuicio, ampliamente conocida. Si les interesa, el fragmento número 2 perteneció a una de sus obras póstumas, que es La abadía de Northanger. Y si les interesa, el fragmento número 3 pertenece a Mansfield Park. Y ahora vamos con mi cuarta autora favorita, la inmortal Agatha Christie, la dama del crimen, la autora más vendida de la historia. Vamos con el fragmento número 1, que dice lo siguiente. Mistress McGillicuddy corría desalentada por el andén tras el mozo que le llevaba la maleta. Era baja y gruesa, y el mozo alto y de paso largo. Además de eso, McGillicuddy iba cargada con una gran cantidad de paquetes, consecuencia de un día de compras en la proximidad de la Navidad. La carrera resultaba por lo tanto desigual, y el mozo dobló la esquina al final del andén cuando Mistress McGillicuddy le faltaba aún un trecho para alcanzarle en la línea recta. El andén número 1 no estaba en aquel momento excesivamente concurrido, pues acababa de salir un tren, pero en las otras plataformas de la estación se agitaba una muchedumbre en todas direcciones, subiendo y bajando de aquel piso, y en el inferior entrando y saliendo del despacho de los equipajes y de las salas de té, de las oficinas de información y del indicador de horarios, y pasando por las puertas de entrada y salida que comunicaban a la estación de Paddington con el mundo exterior. Ahora vamos con el fragmento número 2. Eran las 5 de una madrugada de invierno en Siria. Junto al andén de Alepo estaba detenido el tren que las guías de ferrocarriles designan con el nombre de Taurus Express. Estaba formado por un coche con cocina-comedor, un coche-cama y 2 coches corrientes. Junto al estribo del coche-cama se encontraba un joven teniente francés de resplandeciente uniforme conversando con un hombrecillo embozado hasta las orejas, del que solo podían verse la punta de la nariz y las 2 guías de un enhiesto bigote. Y ahora voy a leerles el fragmento número 3. Conocí a Sofía Leónides en Egipto hacia el final de la guerra. Ocupaba un puesto de administrativo bastante importante en uno de los departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores en ese país. La conocí primero en su aspecto oficial y pronto pude apreciar la eficiencia que la había llevado hasta aquel puesto, a pesar de su juventud. Por aquella época acababa de cumplir 22 años. Además de ser muy agradable a la vista, tenía la mente muy clara y un especial sentido del humor que me encantaba. Nos hicimos amigos. Resultaba muy fácil el hablar con ella y disfrutamos mucho las veces que salimos juntos a cenar o a bailar. Todo esto ya lo sabía yo. Lo que no supe hasta que me destinaron a Oriente al final de la Guerra Europea era que estaba enamorado de Sofía y que quería casarme con ella. Si les interesó, el fragmento número 1 pertenece a la novela El tren de las 4:50. Si les interesó el fragmento número 2, ese pertenece a la serie de investigaciones de Monsieur Poirot en la novela del asesinato en el Oriente Express. Y si les interesó el fragmento número 3, es de detective independiente y pertenece a la novela La casa torcida. A partir de acá solo voy a leer 2 fragmentos y les voy a decir a qué novela pertenecen. Seguimos con otra de mis autoras favoritas, que estaría en 5º lugar, que es la autora Isabel Allende, y voy a leerles el fragmento inicial de la novela Violeta.
Vine al mundo un viernes de tormenta de 1920, el año de la peste. Esa tarde de mi nacimiento se había cortado la electricidad, como solía suceder en los temporales, y habían encendido las velas y las lámparas de queroseno que siempre mantenían a mano para las emergencias. María Gracia, mi madre, sintió las contracciones que tan bien conocía porque había parido 5 hijos y se abandonó al sufrimiento resignada a dar a luz a otro varón con ayuda de sus hermanas, quienes la habían asistido en ese trance varias veces y no se ofuscaban. El médico de la familia llevaba semanas trabajando sin descanso en uno de los hospitales de campaña y les pareció una imprudencia llamarlo para algo tan prosaico como un nacimiento. En ocasiones anteriores habían contado con una comadrona, siempre la misma, pero la mujer había sido una de las primeras víctimas de la influencia y no conocían a otra. Mi madre calculaba que había pasado toda su vida adulta preñada, recién parida o reponiéndose de un aborto espontáneo. Su hijo mayor, José Antonio, había cumplido 17 años y de eso estaba segura porque nació el año de uno de nuestros peores terremotos que tiró medio país al suelo y dejó un saldo de miles de muertos, pero no recordaba con exactitud la edad de los otros hijos ni cuántos embarazos malogrados había padecido. Ahora les voy a leer el segundo fragmento que pertenece a una de sus novelas más famosas. Se trata de La Casa de los Espíritus. Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era Jueves Santo. Venía en una jaula indigna, cubierto de sus propios excrementos y orines, con una mirada extraviada de preso miserable e indefenso, pero ya se adivinaba, por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto, el gigante legendario que llegó a ser. Aquel era un día aburrido y otoñal que en nada presagiaba los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de 12 en la parroquia de San Sebastián, a la cual asistió con toda su familia. En señal de duelo, los santos estaban tapados con trapos morados que las beatas desempolvaban anualmente del ropero de la sacristía, y bajo las sábanas de luto, la corte celestial parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza sin que las velas, el incienso o los gemidos del órgano pudieran contrarrestar ese lamentable efecto. Después de Isabel Allende no sé exactamente cómo ordenar a mis autores favoritos, pero vamos a seguir con uno que si no lo han leído nunca están empezando tarde, y se trata de Gabriel García Márquez. Les voy a leer el primer fragmento del relato de un náufrago. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el mar del Caribe. La nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones, hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin retraso 2 horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios de control militar y otras obras de caridad en el sur del Caribe. Al cabo de 4 días se desistió de la búsqueda y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del norte de Colombia, después de permanecer 10 días sin comer ni beber agua en una balsa a la deriva. Se llamaba Luis Alejandro Velasco. Este libro es la reconstrucción periodística de lo que él me contó, tal como fue publicada un mes después del desastre por el diario El Espectador de Bogotá. Y el segundo fragmento que les voy a leer pertenece a la novela Crónica de una muerte anunciada. Si quieren empezar a leer a Gabriel García Márquez con estos 2 libros, pueden, porque son ambos de menos de 200 páginas y se pueden leer en un solo día. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque
de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertarse sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño y que volaba sin tropezar entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en estos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Otra de las autoras de mis afectos que quiero compartir aquí con ustedes es Samantha Schweblin y les voy a leer el primer fragmento de su novela Kentuckys. Lo primero que hicieron fue mostrar los senos. Se sentaron las tres en el borde de la cama frente a la cámara y se sacaron las remeras y una a una fueron quitándose los corpiños. Robin casi no tenía que mostrar, pero lo hizo igual, más atenta a las miradas de Katia y de Amy que al propio juego. Si querés sobrevivir en South Bend, le habían dicho ellas una vez, mejor hacerse amiga de las fuertes. La cámara estaba instalada en los ojos del peluche y a veces el peluche giraba sobre las tres ruedas escondidas bajo su base, avanzaba o retrocedía. Alguien lo manejaba desde algún otro lugar, no sabían quién era. Se veía como un osito panda simple y tosco, aunque en realidad se pareciera más a una pelota de rugby con una de las puntas rebanadas, lo que le permitía mantenerse en pie. Quienquiera que fuera el que estaba del otro lado de la cámara intentaba seguirla sin perderse nada, así que Amy lo levantó y lo puso sobre una banqueta para que los senos quedaran a su altura. El peluche era de Robin, pero todo lo que tenía Robin era también de Katia y de Amy. Y ese era el pacto de sangre que habían hecho el viernes y que las uniría para el resto de sus vidas. Ahora cada una tenía que hacer su numerito, así que volvieron a vestirse. Y el segundo fragmento que voy a leerles pertenece a Distancia de Rescate, novela de la autora que tiene una versión cinematográfica interpretada por Dolores Fonzi. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos, en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta. ¿Gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No. Otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas y se pliegan debajo de mi cuerpo. No me puedo mover, digo, por los gusanos. Hay que ser paciente y esperar. Y mientras se espera, hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. ¿Por qué? Porque es importante. Es muy importante para todos. Bien, y ahora vamos con el último autor que también es argentino. Se trata de Eduardo Sacheri. De él voy a leer el fragmento de una de sus novelas que es mi favorita hasta ahora del autor. Se trata de La noche de la usina. Hasta hace unos años a O'Connor venía el circo de los hermanos Lombardero. Para mayo, cuando empezaba a apretar el frío, o a veces antes si el verano había sido malo en la costa, subían por la provincia y aterrizaban en el deslinde de las últimas casas. Los chicos se enteraban enseguida porque el pueblo era más exiguo que ahora, y porque apenas descargaban los primeros carros empezaban a escucharse el ruido metálico y hueco que soltaba la estructura a medida que la levantaban. A la gente del pueblo no la atraían del circo ni los payasos ni los animales cansados. El que de verdad los cautivaba era el maestro de ceremonias, Arístides Lombardero se llamaba. Algunos decían que no, que en la intimidad de los carros rodantes su mujer lo llamaba Carlos y que Arístides era su nombre artístico. Otros pensaban que nadie podía elegir un nombre como ese y que la única justificación para cargar con él como una condena era que a uno lo hubieran bautizado así. Bien, y vamos con el último fragmento que pertenece a la novela Nosotros dos en la tormenta, que es una de las últimas novelas que sacó el autor. Antonio se descuelga del colectivo un poco antes de que frene del todo, como lo hace siempre. Alza la vista y ahí están. La base aérea de Morón,
la garita y los 2 milicos que montan guardia con los fusiles FAL en posición de descanso y que de puro aburridos se lo quedan mirando, aunque más no sea porque no hay otra cosa que mirar. Antonio cruza la avenida alejándose y sintiendo los ojos de los soldados en la nuca. Zigzaguea entre los autos porque a esa hora hay mucho tránsito y el semáforo lleva semanas descompuesto. ¿A quién se le ocurre, piensa Antonio una vez más, instalar la casa operativa de la unidad básica de combate a 200 metros de una base militar? Es un sinsentido, una provocación inútil. Lo dijo en la reunión en la que se les informó la novedad y sus superiores lo tildaron de timorato, neurótico y apocalíptico. Ojalá se hubiese callado, pero en fin, es tarde para las lágrimas. Aparte, una mancha más que le hace al tigre. Bien, y esos son los fragmentos que decidí leer de mis autores favoritos. Algunos me faltaron porque, bueno, el episodio se iba a hacer muy largo, pero podría ser una segunda parte si esta les gustó. También pueden comentarme ustedes o recomendarme alguno de sus autores favoritos si quieren que los lea, como lo hice yo, pero con fragmentos. Y esto es todo por este episodio. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, espero que les haya ayudado o convencido para leer alguno de estos autores. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Vení que te leo. Muchas gracias por su atención. Chao.